Bueno, arrancamos, así que buenas tardes. Gracias por haberse sumado. Gracias por estar queriendo seguir aprendiendo. Somos más de 50 en la lista. Muchos de los que están en la lista ya han hecho capacitaciones de distintos tipos con nosotros. Con lo cual vamos a reforzar algunos temas que hemos visto, que siempre creo que viene bien, porque siempre le encontramos algo nuevo. Al menos a mí es lo que me pasa. Yo cada vez que me hago una presentación y la preparo, siempre estoy encontrándole algún detalle, cambiándole algo, o me surge alguna idea nueva para después plantear. Lo que les voy a mostrar para los que no me conocen desde la capacitación, eh, lo que acostumbro siempre es mostrar lo que vengo haciendo hace ya casi 20 años que hago entrenamiento físico específico y, y por eso el título del webinar, ¿sí? Entrenamiento físico específico, que es a lo que hace 20 años me dedico, en este caso de pádel. Y vamos a trabajar sobre ese concepto que creo que es uno de los puntos mm, más importantes siempre a tener en cuenta al momento de pensar un ejercicio, al momento de pensar una propuesta, eh, tener siempre la base que lo que vamos a trabajar es sobre un jugador de pádel, ¿sí? Y no sobre un atleta de pádel, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la cuestión física. Entonces, la intención es mostrarle lo que hice con muchos de los jugadores que hoy por hoy juegan World Padel Tour y lo que sigo haciendo con muchos de los jugadores que hoy entreno a distancia. Espero que vean casos reales y de hecho muchas de las filmaciones son de baja calidad porque justamente están grabadas con lo que en ese momento tenía o con lo que ahora el jugador me manda, ¿sí? Eh, los jugadores están obligados a mandarme algunos videos para corregir sus técnicas, para ver cómo realizan los ejercicios y lo graban como pueden. Y bueno, es un poco a lo que hay que acostumbrarse y es un poco lo que hay. Lo que sí, siempre insisto sobre lo mismo, no hay producción para hacer una charla. Lo que les voy a asegurar siempre es que lo que van a ver es algo que ya trabajé o que estoy trabajando actualmente. Por eso lo muestro, por eso lo propongo y por eso intento que lo puedan poner en práctica, ¿sí? Porque me dio resultado y me sigue dando resultado. Les voy a compartir pantalla para que empiecen a ver la presentación. Y como lo que les decía, vamos a hablar de entrenamiento físico específico, de pádel. Le hago una reseña rápida de cómo aparecí con el pádel. ¿Sí? Hice una capacitación en su momento con Horacio Anselmi. Yo me dedicaba al entrenamiento físico del fútbol y cuando me capacité con Horacio, él estaba trabajando con la Legión Tenística de Coria, el Gato Gaudio, eh, y él proponía su sistema de trabajo de la fuerza de una forma distinta. Yo lo había aplicado en el fútbol, me había dado resultado y quería aplicarlo en un deporte de raqueta. Coincidí que al lado de donde yo tenía mi gimnasio vivió Sebastián Bocoroa, tenía
su inmobiliaria y un día lo encontré en la vereda y ahí le pregunté si no tenía alguien para empezar a entrenar y ahí empezamos a trabajar juntos. En ese momento yo de pádel sabía lo que había jugado en la época de los 90, cuando el pádel era de moda nada más, así que tuve que volver o mejor dicho, tuve que aprender de cero. En ese momento en la web obviamente de pádel no había escrito nada, eh, con lo cual fue tal vez algo importante porque empezamos de cero y empezamos nosotros a hacer distintos tipos de trabajo y de investigaciones y empezar a probar distintas formas de entrenar y fue así como empezamos a armar el sistema de entrenamiento físico eh, y empezarlo a hacer cada vez más específico. ¿Sí? Hoy les puedo decir que seguimos eh, buscándole siempre la especificidad, tratando de ser cada vez más detallista. Eh, y, y creo que ese es el camino, seguir constantemente investigando porque el deporte constantemente está evolucionando y creo que todos los sistemas de entrenamiento hay que adaptarlos o readaptarlos a lo que el deporte nos exige. Lo importante siempre es saber lo que propongo, cómo lo propongo, cuándo, por qué y creo que la pregunta más importante es para qué. Cuando yo tengo bien en claro desde dónde parto y hacia dónde voy, eh, me parece que solamente queda el pasar el tiempo trabajando y el éxito llega. Lo que tengo que tener bien en claro siempre es la hoja de ruta, siempre tengo que tener un plan de acción y siempre tengo que tener resueltas cada una de estas preguntas. Les decía que cuando empecé a trabajar con el pádel no había nada en la web. Hoy hay demasiada información. Y esa demasiada información muchas veces, lamentablemente, nos termina llevando al copiar y pegar. Y ahí es donde todas estas preguntas no tienen respuesta. Simplemente es hacerlo porque otro lo hizo. No sabemos cómo, cuándo, por qué y para qué, pero porque fulano lo hizo, yo también lo hago. Y ahí es donde creo que empezamos a tocar un poquito de oído y a empezar a ir eh, sobre supuestos. Y, y creo que es uno de los grandes errores que podemos llegar a cometer. Lo más importante es tener siempre definido el deporte, ¿sí? En este caso es el pádel el que nos ocupa y el que nos eh, apasiona. Y al pádel lo tenemos que definir desde sus capacidades y desde su sistema metabólico, para saber qué es lo que tengo que entrenar, por qué lo tengo que entrenar y para qué lo tengo que entrenar. Entonces, cuando decimos las capacidades físicas, hablamos de la fuerza, de la flexibilidad, de la velocidad y la resistencia. Y hablamos de cualidades físicas como la propiocepción, la coordinación, la agilidad, la destreza y la anticipación motriz. Entonces, cuando yo planteo un ejercicio, puedo hacer el análisis sobre ese ejercicio, qué es lo que estoy trabajando. Si en mi ejercicio estoy trabajando la fuerza, si en mi ejercicio estoy trabajando la coordinación, si en mi ejercicio estoy trabajando la anticipación motriz. No si mi ejercicio es un ejercicio para la volea. Entonces, cuando yo empiezo a ser preciso sobre lo que estoy haciendo, empiezo a encontrar que mi sistema de entrenamiento no solamente es un trabajo técnico,
también es un trabajo físico. Y es un poco lo que siempre propongo en el curso de entrenador físico, que el entrenador técnico pueda hacer preparación física dentro de su clase técnica. Para eso, simplemente hay que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No es difícil, simplemente es aprender. Desde lo metabólico, tengo que tener en claro que el pádel es un deporte intermitente. Si yo no tengo claro este concepto, todo lo que voy a hacer en el planteo, en la propuesta de trabajo, no se va a corresponder con lo que el jugador después necesita a la hora de jugar. Si mi canasto es un canasto donde no hay pausa, donde el jugador va y viene tocando la red y pegando bandeja durante 20 pelotas, estoy errando al sistema metabólico que estoy entrenando. Si mi trabajo en la volea son 50 pelotas pegándole una atrás de la otra, voy a estar errando al sistema metabólico que estoy entrenando. No solamente voy a generar por error un trabajo que no se corresponde con lo que el jugador necesita metabólicamente, sino que lo que voy a estar generando también es una cuestión de sensaciones desagradables, donde va el jugador a perder confianza, donde va a perder autoestima, cuando en un deporte de sensaciones como es el pádel, lo que necesitamos que el jugador tenga siempre es confianza en sí mismo. Si yo no entiendo que el deporte es un deporte anaeróbico láctico, donde no hay presencia de ácido láctico, y yo soy preparador físico y hago trabajo de lactacidemia, estoy haciéndole perder tiempo al jugador, estoy haciéndole pasar por una sensación desagradable que no va a tener ningún fin. Entonces, ¿para qué hacer algo que después el jugador no va a utilizar? Hay un micrófono que está abierto, le voy a pedir que por favor lo cierren porque se me mete el ruido en el oído. Gracias. Entonces, cuando hablamos de necesidades fisiológicas, tenemos que ser específicos, y para ser específicos tenemos que seguir desarmando cada una de las capacidades que tenemos que entrenar. Y cuando hablamos de fuerza máxima, para generar fuerza explosiva, para encontrar coordinación neuromuscular, inter e intramuscular y encontrar resistencia a la fuerza. Para mí, lo vengo diciendo desde hace casi 20 años, creo que hace 10 que estoy capacitando entrenadores. La fuerza, no me cabe duda que es la capacidad más importante a desarrollar. Creo que el pádel se apoya en la fuerza y a partir de la fuerza logra el jugador tener equilibrada el resto de las capacidades y cualidades. El gran secreto es desarrollar la fuerza máxima y el gran error es confundirse qué tipo de fuerza yo tengo que trabajar. Esto en el curso lo hablamos, lo mostramos y trabajamos durante 2 horas cómo trabajar la fuerza en el gimnasio. Pero también lo trabajamos cómo trabajar la fuerza en la pista de pádel. El entrenador técnico tiene herramientas para poder trabajar la fuerza y que su jugador principiante, que su jugador de sexta, de quinta, de cuarta categoría, que no hace preparación física, pueda mejorar sus niveles de fuerza. Y a partir de ahí poder mejorar sus desplazamientos, poder mejorar sus gestos técnicos. En cuanto a la velocidad, que es lo que hoy pide el deporte, ¿sí?
El deporte cada vez se pone más rápido, tiene reacción, tiene acción, tiene velocidad gestual, tiene velocidad de desplazamiento, tiene velocidad mental y tiene velocidad de resistencia. Si yo me equivoco en el planteo de la velocidad, seguramente que tendré un jugador descoordinado. Si mi jugador tiene reacción, pero no tiene gesto técnico, si no tiene velocidad de desplazamiento, va a ser un jugador explosivo para llegar a la pelota, pero después seguramente no sea preciso en la acción técnica. En cuanto a la resistencia, dos tipos de resistencia, estática y dinámica, ¿sí? Y de la velocidad dinámica tenemos que trabajar el sprint, la resistencia de corta, de mediana y de larga duración. Resistencia, ¿sí? Que tiene que ser totalmente específica al deporte que se practica. Por eso que tengo que entender el sistema metabólico al que tengo que trabajar, por eso que tengo que entender la forma, cómo tengo que trabajar. Y por último, la flexibilidad, una gran necesidad para lo que es la salud deportiva, para poder tener grandes rangos de movilidad articular, muscular, fundamental para el pádel que se juega hoy. Un pádel que cada vez se juega más bajo, que cada vez la pelota se intenta que levante menos, aplastarla más, donde el jugador tiene que jugar con la cadera muy baja, ¿sí? Con lo cual necesito generar hábitos y necesito generar conciencia, ¿sí? Sobre todo del trabajo de la cadera, ¿sí? Para poder tener esa respuesta que hoy el juego pide, expresado sobre todo por la superficie. Entonces, cuando hablamos de fuerza, hablamos de una fuerza que tiene que ser dinámica, que tiene que haber coordinación entre el miembro inferior y el miembro superior, con un soporte muy fuerte de toda la zona media, ¿sí? Porque esto es después lo que el jugador va a expresar al momento de la acción técnica. Entonces, en el gimnasio puedo trabajarla con una carga de potencia, pero también lo puedo trabajar en la pista de pádel con un cinturón de sobreesfuerzo y una acción técnica para que el jugador haga fuerza específica. Solamente tengo que tener bien en claro las cargas, tengo que tener bien en claro las recuperaciones, tengo que tener bien en claro el nivel del jugador al que le voy a poner un cinturón. No creo que a un principiante un cinturón de sobreesfuerzo le signifique un gran beneficio. Trabajos de velocidad específicos, ¿sí? Este es un trabajito nuevito que hicimos ahora, ¿sí? Y que estamos desarrollando para poder ser cada vez más específicos. No solamente acá estamos trabajando la acción y la reacción, también estamos trabajando el freno y estamos trabajando los giros y los pies de freno y de arranque. Un trabajo muy específico que lo podemos hacer con jugadores, ¿sí? Que tienen ya una carga de entrenamiento y que pueden absorber, ¿sí? La información para poder ser precisos. Hoy les decía de la resistencia, ¿sí? Este es un trabajo de resistencia. Y acá nadie está corriendo, sino que están saltando, coordinando, haciendo fuerza, porque el gran beneficio que tiene esta forma de entrenar es que trabaja más de un estímulo a la vez. Entonces, puedo hacer un trabajo intermitente, como el que están viendo acá, a su vez trabajando la propiocepción, trabajando la coordinación, trabajando la fuerza, trabajando desplazamientos técnicos, ¿sí? Pero con el objetivo de mejorar la resistencia, con el objetivo,
¿sí?, de ser específico para que después el jugador reproduzca al momento de competir lo mismo que reproduce al momento de entrenar. Ese dicho de que se compite como se entrena, ¿sí?, es totalmente cierto, ¿sí? Y acá es la responsabilidad nuestra de qué es lo que proponemos. Después está en la responsabilidad del jugador de cómo se entrega, ¿sí?, a esa propuesta. Y por último, lo que les decía, la flexibilidad, ¿sí?, que la puedo trabajar en la sesión de entrenamiento, por ejemplo, ¿sí?, con un ejercicio como este muy sencillo, que yo le puse camino con las manos, donde hay un trabajo de flexibilidad activa, donde el jugador constantemente intenta buscar ganar, ¿sí?, milímetros de flexibilidad en esos isquiotibiales. Todo lo que nosotros vamos a plantear será entrenamiento deportivo. Y la definición del entrenamiento deportivo dice que consiste en el desarrollo simultáneo de procesos biológicos y pedagógicos que conducen al sujeto deportista a su máximo rendimiento. Esto con los entrenadores que hemos hecho los cursos, lo hemos trabajado y lo hemos dejado bien en claro, y creo que hasta a veces peco de pesado, pero en esta definición está la palabra clave para poder entender qué es el entrenamiento deportivo. Y la palabra clave acá es el proceso. Una segunda definición dice que el entrenamiento deportivo es el proceso complejo de actividades dirigidas al desarrollo planificado de ciertos estados de rendimiento y a su exhibición en situaciones de verificación deportiva, especialmente la actividad deportiva. ¿Sí? Y acá hay otra palabra clave que es desarrollo. ¿Por qué? Dos palabras tan importantes, porque son las que, junto a los principios del entrenamiento deportivo, principios biológicos y principios pedagógicos, van a armar la estructura, van a ser lo que generen la arquitectura de mi trabajo, de mi día a día, de mi semana a semana, de mi mes a mes y de mi año deportivo. Entonces, los dos grandes conceptos, proceso y desarrollo, a mí me van a generar, o le van a generar al jugador, una duda, una pregunta, que es, ¿qué está haciendo ese jugador? Si ese jugador está entrenando o si ese jugador está tomando clase. Y esta es la pregunta que vos, entrenador, te tenés que hacer. Te tenés que hacer para ver cómo planteás tu propuesta de trabajo. Nosotros tenemos esa doble función. Por un lado, ser docentes y por otro lado, ser nuestros propios jefes, nuestra propia empresa, ¿sí? La parte comercial. Unir lo docente con lo comercial creo que es una de las claves en la que tenemos que trabajar para poder proponer entrenamientos y no clases, ¿sí? Con los chicos que trabajan en España, donde la obligación a veces de los clubes, ¿sí?, que son empresas, donde el monitor de pádel es empleado del club, ¿sí?, muchas veces tienen la obligación de dar clases porque los clientes, no mejor llamados, ¿sí?, clientes, compran bonos, por ejemplo, de 4 clases y van eligiendo cuándo toman esas clases, ¿sí? Yo le llamo el cliente que hace caja, ¿sí?, y que es necesario. Ese tipo de cliente tendrá un objetivo totalmente distinto al que tendrá algún jugador menor que quiere jugar selectivos, que quiere hacer carrera profesional. Entonces, nosotros desde nuestra propuesta tenemos que ser muy claros al momento de aceptar el trabajo con un jugador. Si viene un jugador y me dice que quiere entrenar porque quiere jugar menores y quiere jugar
selectivos y va a venir solamente a entrenar el lunes, ¿de qué proceso de trabajo vamos a hablar? ¿Qué podemos llegar a desarrollar? Absolutamente nada. Por eso que creo fundamentalmente que cuando yo puedo manejar grupos de trabajo con 3, con 4 jugadores, ahí es donde podemos generar grandes beneficios para todos los participantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como entrenador? Tengo que saber cómo manejar grupos, cómo poder trabajar con 4 en cancha y que los 4 estén trabajando. Y acá entra un poco en juego lo que a mí me gusta tanto, que es el trabajo físico-técnico. La clave, planificar el entrenamiento, saber qué voy a hacer cada día, saber hacia dónde vamos a apuntar nuestro trabajo, cómo voy a trabajar la fuerza, la velocidad, cómo voy a trabajar lo técnico, cómo voy a trabajar el juego, cómo voy a trabajar lo psicológico, cómo voy a trabajar, en fin, todos los componentes que hacen al trabajo con un jugador. Entonces, en mi propuesta de trabajo, yo puedo generar acciones, ¿sí?, que tengan un sentido en común, ¿sí? Si tengo la suerte de tener un equipo de trabajo con un profe que haga la parte física y con un profe que haga la parte técnica, brillante. Y creo que los entrenadores técnicos es hacia donde tienen que empezar a mirar y es donde tienen que empezar a buscar de hacer cuerpo técnico, ¿sí? Porque este trabajo que hicimos con Andrés Britos cuando yo estuve en Barcelona, ¿sí?, tiene que ver con lo que después va a ser en la parte técnica, ¿sí? Porque si yo hablo un idioma, el entrenador técnico habla otro idioma, el jugador termina confundiéndose, ¿sí? Entonces, sobre una misma base técnica, una misma base de trabajo físico, hablar el mismo idioma, fundamental. Poder respetar cargas es primordial. Entonces, en el planteo del trabajo, ¿sí?, tiene que haber una unión filosófica que es lo que va a asegurar, ¿sí?, el equilibrio del jugador, ¿sí? Este es un trabajo físico-técnico. Bueno, lo paso rápido, ¿sí? Había 9 jugadores en cancha, ¿sí? Lo mismo que planteaban en la parte técnica, después lo planteamos en el gimnasio. La misma forma de moverse, ¿sí? Si yo trabajo una forma de moverme y el entrenador técnico trabaja otra, el perjudicado va a ser el jugador, ¿sí? Entonces, lo más importante es ir por la misma línea, ¿sí? Por eso a mí me pone muy contento cuando encuentro entrenadores, ¿sí?, que están, que trabajan juntos y que van, ¿sí?, por el mismo camino. Es fundamental. Lo único que falta que es tiempo de trabajo, ¿sí?, ser constante, ser consecuente, es lo que me va a asegurar el éxito a largo plazo. ¿Está? Después es trabajo, trabajo y trabajo, ¿sí? Y muchas veces poder insistir y tener bien en claro y estar bien seguro sobre lo que yo voy a plantear, ¿sí? Fundamental poder tener estructura en la propuesta, ¿sí? Fíjense que lo mismo que el jugador hace en la pista de pádel, lo hace en el gimnasio, ¿sí? Entonces el jugador recibe una sola información. Lo único que le queda es el tiempo de adaptación, el tiempo de aprendizaje para poder modificar estructuras, ¿sí? Estos son jugadores profesionales que están con otras estructuras, imagino que todos se deben de estar preguntando, ¿sí?, que ninguno cruza los pies, que todos están trabajando con el Open Stand, ¿sí? Una estructura nueva de trabajo, una propuesta nueva de trabajo que tiene que ver con, eh, con esta nueva modalidad de pádel que hoy, ¿sí?, estamos entrando, o que ya creo que hace un tiempo que estamos entrando, pero que nosotros como entrenadores debemos reorganizarlo, ¿sí?
Nada de lo que hoy ustedes ven en jugadores consolidados es porque aparece la varita mágica. Todo tiene un fundamento, todo tiene horas de trabajo, horas de vuelo, ¿sí? Y se corresponde con seguir una línea, seguir un concepto, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, puedo mostrar cómo entreno, ¿sí? Y esta pirámide me parece a mí que es un, eh, algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Fíjense la base de la pirámide. Decir y hacer. No sirve de nada si no hago, ¿sí? No sirve de nada. Necesitamos hacer. Y en el hacer es en lo que nosotros nos especializamos, ¿sí? En darle trabajo al jugador, en darle horas de pista, ¿sí? En propuestas. Por eso es fundamental entender esto del proceso. Por eso es fundamental encontrar la forma de cómo el jugador venga al club, si es posible, todos los días. Y si no, 4 días. Y si no, 3 días. Pero que venga, que venga. Es necesario que el jugador esté con nosotros. Un pequeño jueguito para llamarles la atención. Espero que lo puedan hacer. Lamento los que estén haciendo el webinar con el móvil, pero aquí si apuntan a la cámara con su cámara, ¿sí? Van a recibir un regalo cuando terminemos. A ver si la tecnología nos sigue uniendo y podemos eh, lograr la propuesta. Vamos, anímense. ¿Listo? ¿Sacaron ya o qué pasa? Todavía no veo a nadie que se haya metido. Esto es un grupo de WhatsApp, que para ingresar así les mando un trabajito. No tengan miedo. Micrófono, por favor, apáguenlo. Profe, ¿puedo repetir de nuevo? Hay que apuntarle Al, al QR que está en la pantalla. Ya. Los tiene que mandar un grupo. No, mandaba al grupo. Profe, perdón que intervenga. Diga, Si tomás una captura de pantalla y después vas al WhatsApp e intentás mandar la imagen con el QR, te permite abrirlo. Así fue como lo hice. bueno, ¿Se entiende? Para el que esté con el móvil también. dale. 10 segundos y sigo. Así empezamos con las preguntas. Bien. Acá los vuelvo a ver. Escucho preguntas. Los que quieran preguntar, abren el micrófono y preguntan. El que no se anima a hacer la pregunta, la hace por el chat. Hola, profe. ¿Quién me habla? ¿Pablito? Pablo, ¿cómo está? Pablito. Muy bien. Me interesa lo nuevo que ya hace un par de
de charlas con vos veo estos videitos de los movimientos a las voleas en OpenStar. Sí. También viste que nosotros estamos trabajando mucho, como decías vos, que no usamos el OpenStar para esos golpes. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, el desarrollo, que veo que cuando van a volear de derecha, tengo la sensación de que van a quedar desbalanceados, ¿no? Ajá. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una cuestión, creo fundamentalmente que es una ganancia de tiempo en el armado de la acción técnica y en la recuperación. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la lateralidad. ¿Sí? Para los que, en el caso de ustedes que estuvieron en el seminario de lateralidad que hicimos con Paul Dorochenko, creo que es empezar a hacerle caso a la ciencia y hacerle caso, ¿sí?, al ojo dominante en función de dónde veo la pelota. ¿Sí? Creo que los que somos ojo derecho, mano derecha, ¿sí?, volear cruzando el pie es tomar la pelota atrás del cuerpo. Fundamental para mí es la ganancia de tiempo. Y lo que constantemente me sigue reforzando el concepto es ver World Padel Tour. ¿Sí? Tenemos programado con Juanma para octubre un webinar que vamos a utilizar el software de bioanálisis que tenemos, ¿sí?, para analizar la parte técnica. Y a partir de ahí, seguir trabajando sobre este concepto del OpenStar. Y creo que es la línea por la que hay que trabajar. Y lo que hablamos siempre, ¿no? Habrá jugadores que el OpenStar le sirva y le dé beneficios, y hay jugadores que no. ¿Sí? Emiliano, a ver qué me decís, Emiliano. ¿Cómo pensar el trabajo físico estando cerca en cuanto a la fecha de un torneo? ¿Se trabaja menos cantidad de horas o el trabajo con menos intensidad? El trabajo con menos intensidad, no. Trabajo con más intensidad y con menos volumen. ¿Sí? Creo que siempre la estructura del entrenamiento tiene que estar vinculado a lo que el jugador se viene haciendo, ¿no? Si estamos hablando de un jugador que viene entrenando con una carga física y viene con un plan, ¿sí?, y que de pronto se acerca la competencia. Entonces, lo primero que tengo que tener bien en claro es que mi objetivo es esa competencia y es donde yo voy a apuntar mi planificación. La semana previa, ¿sí?, es donde yo tendré que ajustar todos los niveles, ¿sí? Tengo que sacar la mayor cantidad de volumen posible, pero tengo que seguir estimulando cada una de las capacidades con la mayor intensidad posible. Y darle al jugador ese equilibrio, ¿sí?, necesario para que tenga las mejores sensaciones. Yo insisto siempre que el jugador se tiene que ir del entrenamiento con las mejores sensaciones. Si yo logro tener un jugador que esté contento, que esté seguro, que esté con una autoestima bien alta, seguramente, ¿sí?, va a ser un jugador que va a tener una cabeza siempre
positiva, ¿sí? Y eso lo construyo yo como entrenador, ¿sí? Si yo como entrenador soy un destructor de cabezas, lo más probable es que el jugador siempre se sienta derrotado y se sienta un perdedor. Y a veces tiene que ver con la propuesta, ¿sí? Tiene que ver con los refuerzos que nosotros hacemos desde la palabra, ¿sí? Y lógicamente desde lo que le proponemos en si está o no al alcance, ¿sí? De su momento técnico y su momento de juego. Bien, más preguntas, vamos. Vamos que el tiempo pasa y ya estamos... Dale, Guille. A ver, hola a todos, antes que nada. Yo quería hacer una pregunta apuntada al jugador amateur. Sí. Por ahí pasa en torneos provinciales o de una sola localidad en donde por ahí en el club no hay mucho espacio como para hacer una buena entrada en calor. Y bueno, es lo que hemos hablado en algún momento, que al jugador le cuesta los primeros 2 o 3 games del inicio del partido como como para estar, digamos, activo. Por ahí algunos tips, no como para el jugador profesional, pero sí como para el jugador amateur, a ver cómo se podía hacer. Mira, yo he hecho entradas en calor adentro de un vestuario, por ejemplo, porque los clubes no tenían espacio, ¿sí? He hecho entradas en calor en la vereda, he hecho entradas en calor afuera del club, ¿sí? Creo que es cuestión de encontrar el espacio. Y es fundamental, no cabe ninguna duda, ¿sí? La entrada en calor para que el jugador entre activo, no solamente muscular, ligamentaria y esqueléticamente. Y desde todos los sistemas circulatorios, endocrinos y todos los que lo que hacen a la cuestión. Simplemente, sino que la entrada en calor tiene que ver también con esa apuesta mental que el jugador necesita, ¿sí? En un jugador de fútbol, la entrada en calor a veces es más importante que la charla técnica. Por eso muchos entrenadores técnicos, si concentran, tienen la posibilidad de hacer la charla técnica el día anterior a la noche en el hotel. Pero el jugador de fútbol no se pierde una entrada en calor por nada del mundo, porque ahí es donde se conecta con la competencia, donde activa, ¿sí?, sus emociones y la pone a disposición de lo que va a competir. Y creo que acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿sí?, en buscar esa conexión, ¿sí? Y sobre todo la preparación del jugador, ¿sí? Acá sí, ya desde lo físico, desde lo metabólico, ¿sí? No basta solamente con elongar los cuádriceps y los gemelos, que es generalmente lo que el jugador hace, ¿sí? Sino que empezar a hacer movimientos específicos para que después, cuando la pelota empiece a moverse, el jugador esté activo de cabeza, ¿sí?, y esté al 100% neuromuscularmente para poder reaccionar y no solamente no fallar, no lesionarse, ¿sí? Entonces, Sí. creo que hay que buscar el espacio. Perfecto. Gracias. Por nada. A ver, acá tenemos otra preguntita. ¿Qué implicancia tiene el entrenamiento de la fuerza en nuestros jugadores? ¿Qué importancia le das a los ejercicios dominantes de cadera? Ejemplo, el peso muerto. ¿O usás algún ejercicio de transferencia para la reacción de isquios? Perfecto. Para mí la fuerza es el ABC. Un plan de entrenamiento mío tiene 75 a 80% de fuerza, ¿sí? Y sin duda que todo lo que intentamos cargar, después lo buscamos que se transfiera, ¿sí? Porque necesitamos potencia. Y sobre todo sobre el isquiotibial, por ejemplo, ¿sí?,
Yo uso peso muerto, lo uso adaptado, uso el peso muerto con rodilla apoyada para sacarle un poquito de presión a la zona lumbar, ¿sí? De isquiotibiales trabajo muchísimo lo que es la fibra rápida, o mejor dicho, es la única fibra que trabajo, la del isquiotibial, la fibra rápida para que trabaje junto con el cruzado anterior, ¿sí? Y que sea un colaborador en cada freno, en cada salto, y siempre con transferencia, siempre al isquiotibial, tanto al isquiotibial como al cuádriceps, como al pectoral, como al dorsal, todo músculo que cargo, busco que después tenga transferencia. Eso es ABC en todos los planes que hago. Sí, Kiko, te escucho. A ver, ahora. Hola, buenas a todos. Bueno, a raíz de lo que estabas hablando, no sé si cuando trabajas después de la transferencia, también le incluyes, no sé cómo explicarte, a modo de triseries, en la fase de recuperación activa, si incluyes algún trabajo preventivo o de estabilidad del core, como para aprovechar esa fase de recuperación. Sí, tengo dos estrategias. Una es, como dice Kiko, una triserie, es decir, supónganse una serie de sentadillas, una serie de saltos a los cajones y después una serie de plancha. ¿Sí? Uso la plancha como la recuperación activa, como la pausa activa, ¿sí? Del trabajo de carga que estoy haciendo sobre el miembro inferior. O otra estrategia que puedo usar es una sentadilla, salto al cajón y pasaje por escalera. Termino las 6 series que generalmente son las que el jugador hace y como pausa activa entre lo que va a ser el trabajo de miembro inferior y el trabajo de miembro superior, trabajo una biserie de zona media. ¿Sí? La biserie que trabajo de zona media siempre es con trabajo del core desde lo que es el trabajo con planchas, ¿sí? Ya sean frontal, ventral o lateral. ¿Sí? Vale, pero más dinámicas o más estáticas. Voy jugando un Vale. poquito, Va. sí, voy jugando, ¿sí? Voy jugando. Siempre buscamos que vayan a la dinámica, ¿sí? Sí, Porque mucho más enriquecedora. exacto, porque el deporte es lo que exige, ¿sí? También depende mucho del tiempo que el jugador viene entrenando, de la fuerza que tiene en esa zona media, del control que puede sostener, ¿sí? Para que el ejercicio tenga calidad y que tenga ejecución técnica aceptable. ¿Sí? Vale. Y otra cosa, ya estamos hablando a lo mejor de un jugador de nivel medio alto, y a lo mejor no tanto nivel amateur, porque a lo mejor no dispone de tanto tiempo, pero ese trabajo en gimnasio, del que estamos hablando ahora en concreto, que no Sí. sé cuánto tiempo dicen de no pasar de 40 minutos, 45, bueno, hay quien habla de no llegar a la hora. Sí. Tú el trabajo preventivo, estamos hablando de un jugador que dispone de tiempo, de recursos, y tú dispones de recursos para hacer una doble sesión diaria o una sesión un poco más larga. El trabajo preventivo lo realizas diariamente en un microciclo o lo pautas 3 días a la semana en función también de las cargas que le hayas dado al jugador. Trabajo preventivo, te estoy hablando también de estabilidad, de coordinación, de fuerza también, de rotadores, bueno, todo. Yo lo trabajo todos los días, pero dentro de mi plan de trabajo, ¿sí? Individualizado. Sí. Todos los días el jugador hace ejercicios preventivos, ¿sí? Vos sabés que yo trabajo, ¿sí? Con distintos circuitos y hago un circuito de activación donde hay ejercicios preventivos, hago estos ejercicios preventivos dentro del trabajo central del plan y después, finalizado la parte central, que hago trabajo preventivo sobre todo para el hombro. Yo lo trabajo todos los días. ¿Sí? Yo creo que
el jugador, hora 15, hora y media como mucho es lo que soporta de entrenamiento. Yo prefiero que el jugador haga un turno completo de hora 15, hora y media, ¿sí? Y que después su segundo turno sea de pádel, y que si hace un tercer turno, que sea técnico, que no sea físico, sobre todo en etapa de competencia. ¿Sí? Si hablamos de jugadores amateur, yo también entreno jugadores amateur. ¿Sí? Entreno monitores de pádel que juegan los torneos y dan clase, y bueno, armamos planes de 3 veces por semana y trabajan horita 15, horita y media, ¿sí? Que es lo que siempre les digo, es una horita que te la tenés que tomar para vos, para cuidar tu propia empresa, ¿sí? Y creo que es fundamental que el jugador lo entienda. Y acá lo importante, que seguramente a vos te pasa, Kiko, es que la propuesta que nosotros hacemos sobre el jugador de pádel, lo que nosotros le vamos a proponer es justamente para el deporte que practica. ¿Sí? Porque ¿cuántos jugadores de pádel hay que va al gimnasio de forma paralela? Pero va al gimnasio, ¿sí? Y ese tiempo que dispone, no lo dispone para entrenar pádel. Entonces, ¿qué mejor que si estamos hablando de un jugador, ¿sí? Que haga su entrenamiento físico, sea específico para el deporte que practica? Creo que es ganar tiempo y ser precisos, que es, creo, lo que tenemos que encontrar siempre, ¿sí? Ser directos sobre lo que vamos a proponer. Muy bueno. Bien, vamos, ¿alguna pregunta más? Entrenar desaceleraciones dentro de los planes. Sí, entreno desaceleraciones, ¿por qué? Porque el freno es parte del gesto técnico, ¿sí? El entrenador técnico le pide al jugador que haga el split step antes de golpear la pelota. Para poder hacer el split step, el jugador tiene que tener fuerza y tiene que tener entrenado, ¿sí? La desaceleración y el freno y la precisión, ¿sí? De ese freno. Por eso, ese ejercicio que les mostré de velocidad, ¿sí? Estamos trabajando los frenos con un pie, con el otro pie, los giros hacia un lado, hacia el otro lado, el arranque con un pie, el arranque con el otro pie, ¿sí? No les mostré acá, pero de esto después tienen trabajos en diagonales, trabajos en L, trabajos, ¿sí? Con cambios de dirección. Por eso que cuando en el curso de entrenador físico hablamos de trabajo de resistencia y les digo que mis jugadores no corren ni en una cinta, ni en una pista, ¿sí? No corren. La resistencia la trabajamos específica, la trabajamos con giros, con salto, con frenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos educando al pie para que después se mueva con precisión, con agilidad, ¿sí? Y no tener un pie torpe que el cerebro le dé indicación y no entienda qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Porque estamos entrenando un deporte donde la pelota constantemente nos está sorprendiendo. ¿Sí? No es un deporte tan franco como puede ser el tenis, donde la pelota viene con una dirección y si no llegué, siguió de largo. ¿Sí? Acá, si pega sobre una reja, la pelota puede salir para un lado distinto al que yo la estoy esperando. ¿Sí? Entonces, tengo que preparar al jugador para que se pueda mover rápido y preciso. Bien. Sí, Yo una pregunta. Diga, Seba, diga. Sí, no, de repente hacer estos trabajos en personas un poco mayores, que uno ve que, no sé, que de repente son trabajos un poco forzosos para ellas, ¿qué es aconsejable, qué trabajar? Si uno piensa que puede tener miedo, de repente ellas tienen las condiciones que uno no se cree que pueda llegar a tener, ¿qué aconsejas en eso? Mira, uno de los
uno de los déficits que tiene, que empiezan a tener los adultos, es la falta de fuerza. Ujú. ¿Sí? La pérdida de fuerza es uno de los grandes déficits. Entonces, creo que nosotros podemos, en la clase técnica, ayudarlos a que esa pérdida empiece cada vez a notarse menos. ¿Sí? Entonces, si yo planteo un ejercicio donde el jugador tiene que hacer 3 saltos antes de salir a una marca y volear, ese jugador, cada vez que está saltando, está haciendo fuerza. Ujú. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que hacer es consecuente. Yo no puedo plantearle el lunes un ejercicio donde voy a trabajar la fuerza y después, durante la semana, no plantear más el trabajo de la fuerza. Si yo soy consecuente y tengo orden, ¿sí? Y tengo constancia en la propuesta, ese jugador va a mejorar. ¿Sí? Ujú. ¿Cuánto va a mejorar? Y va a depender siempre, ¿sí?, de el ADN que traiga. ¿Está? Va a depender qué hizo antes en su vida deportiva. Sí. ¿Está? Pero todos pueden mejorar. Ujú. Vas a encontrar otras limitaciones, vas a encontrar menores rangos articulares, vas a encontrar que les va a costar mucho más poder lateralizar, bajar la cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podés lograr beneficios sobre ese jugador, ¿sí?, que van más allá que si a la pelota le pega bien o mal. ¿Sí? Si yo a un jugador le enseño cómo se tiene que mover para llegar a la pelota, seguramente va a mejorar su gesto técnico. Y lo va a mejorar desde los pies, no desde la mano. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo ¿Sí? trato, yo lo que soy instructor, no soy ni profesor ni nada, soy instructor de pádel. Entonces lo que trato es ir primero por hacer lo que es el gesto técnico, más o menos corregir esa parte y llevarlos un poquito, pero siempre voy con ese miedo de que de repente no sabes cómo puede el cuerpo el mañana, cómo le va a llevar. Entonces, Eh, correcto. Por eso, bueno, mira, te voy a dar un consejo o una sugerencia. Trabajá por tiempo. ¿Sí? Yo cuando en los cursos planteamos los ejercicios, yo siempre les planteo que empiecen a usar el cronómetro, que es uno de los grandes problemas que tienen los entrenadores técnicos. No saben usar el cronómetro, todo lo hacen por pelotas. ujú. ¿Sí? Entonces, empezá a usar el cronómetro. Plantea el primer ejercicio con 3 minutos de duración. O la primera semana, cada uno de los ejercicios que tu jugador hace, que sea durante 3 minutos. ¿Sí? Y después hay otra cuestión, que es la sensación subjetiva del esfuerzo. ¿Sí? Que el jugador te diga si lo que está haciendo, ¿sí?, cómo se sintió el otro día. ¿Sí? Si él te da el ok, bueno, a la semana siguiente planteale 3 minutos y medio de trabajo. Y a la otra semana planteale 4 minutos de trabajo. ¿Sí? Y a su vez, si vos empezás a trabajar lo físico-técnico, por eso ¿Se quedó pegado el profe o no? Se quedó de lado. Parece que sí, se ha quedado sin internet. ¿Y alguien pudo entrar al grupo de WhatsApp? La cuarentena. No, yo no pude. Sí, sí, se pudo. ¿Alguien pudo entrar al grupo de WhatsApp? Sí, bueno, acá estamos, ¿no? Se me había cortado la señal. Acá Sí. volví.
No sé hasta dónde me escucharon. Hasta la Tres parte de minutos, agregar segundos, de 3 minutos, 3 minutos Hasta el- 30. 3 minutos y medio. Bien, entonces, lo que les decía es, si yo la primera semana trabajo 3 minutos, la segunda semana puedo trabajar 3 minutos y medio. Si la primera semana hacemos 3 saltos, la segunda semana podemos hacer 4 saltos. ¿Sí? Si la primera semana saltamos la línea del campo de juego, a la semana siguiente le puedo poner un cono y que salte el cono. Entonces va a tener que saltar un poquito más alto. Entonces va a tener que hacer un poquito más de fuerza. Por eso que es fundamental planificar. Tener orden. Si yo tengo orden, tengo control. ¿Sí? Entonces ahí voy a achicar ese temor, ¿sí?, a generar daño. Profe, una consulta. Usted dijo que a la siguiente semana hay que subirle, por ejemplo, de 3 a 3 minutos y medio, pero ¿con cuántas clases podemos buscar esos 3 minutos y medio? O los 30 segundos de diferencia. Siempre va a depender, ¿sí?, que el jugador absorba la propuesta anterior. ¿Sí? Primero. Segundo, lógicamente que va a depender si estamos hablando de proceso de trabajo, estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando que el jugador viene a entrenar mínimo 2 veces por semana, a 3. ¿Sí? Si el jugador viene 1 vez por semana, es imposible poder lograr algo. Imposible. Por eso sigo insistiendo. Tenemos que ver en la propuesta que yo hago, ¿sí?, sobre la clase que yo voy a armar. Fundamental para mí trabajar con grupos de 3 y de 4 jugadores. ¿Ah? Entonces yo puedo plantear un ejercicio, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de globo. ¿Sí? 2 trabajan con pelota del drive y 2 trabajan sin pelota del revés. Los 2 que trabajan con pelota del drive, le pongo un conito, hace un giro completo sobre el cono y va a buscar la pelotita a la pared que se la tira el monitor. Los otros 2 jugadores están haciendo exactamente lo mismo sin la pelota. ¿Cuánto lo hacen? Y empezamos 3 minutos. ¿Sí? 3 minutos, no 60 pelotas, 40 pelotas, no, 3 minutos. ¿Sí? Porque posiblemente en ese grupo, los 4 sean, ¿sí?, puedo yo hacer 2 grupos distintos. Entonces 2 capaz que son un poquito mejor físicamente o capaz que son un poquito mejor técnicamente, entonces en los 3 minutos capaz que van a tirar 30 pelotas. Y los otros 2 capaz que son un poquito peor y en vez de jugar 30 pelotas van a jugar 20 pelotas, pero van a trabajar 3 minutos. Ahora, cuando yo los cambio y el que pasó a trabajar sin pelota fue a trabajar con pelota, ¿sí?, sigue trabajando 3 minutos. Entonces yo ahí solamente, con ese ejercicio, no solamente estoy haciendo un trabajo técnico, estoy trabajando la resistencia. Entonces mi jugador ya se ve beneficiado, no solamente porque va a mejorar técnicamente la ejecución del globo, sino que va a trabajar y va a mejorar su resistencia intermitente, que es lo que después va a necesitar al momento de competir. Por eso digo, si soy consecuente, y esto yo lo repito, ¿sí?, no hay forma que el jugador no mejore. Lo que tengo que tener es orden. Y lo que tengo que tener es el saber cómo lo organizo. Les puedo asegurar que cuando puedan lograr construir grupos de trabajo, ¿sí?, van a trabajar mucho menos desde lo emocional, porque creo que no hay nada peor que una clase individual, donde el entrenador constantemente tiene que estar manteniendo la intensidad emocional del jugador. Va a haber mucha más comunicación entre pares, sobre todo cuando hacen trabajo de bola viva, ¿sí?, cuando hacen trabajos tácticos, ¿sí?, van a tener muchas más horas libres para poder meter más jugadores. Y económicamente también van a ganar más plata.
Pero lo más importante de todo es que el jugador va a tener un beneficio mucho más marcado, porque de ir al club solamente los lunes a tomar clase, va a ir los lunes, los miércoles y los viernes. No hay forma que no mejore. No hay forma. Buenísimo. Me habían hecho unas preguntas en el chat, pero lo que se me desconectó la aplicación se perdieron. Y las leí, pero sinceramente no las recuerdo. Si me las quieren hacer, las vuelvo a... Leo, Sí. a nivel amateur, ¿con qué números de series, repeticiones y descansos por ejercicio se debería trabajar? 5 series. Estamos hablando del trabajo físico en el gimnasio, ¿verdad? Y a nivel amateur. Sí, 5 series. Yo no trabajo más de 6 repeticiones, ¿sí? Y trabajo 2 grupos musculares por sesión de entrenamiento. ¿Sí? Los ejercicios unipolares. A ver qué me dice. Sí, sí, totalmente. El unipodal yo lo puedo trabajar en la sala de musculación, o lo puedo trabajar también en la cancha de pádel cuando hago una propuesta de un ejercicio físico-técnico, ¿sí? Pongo 3 líneas y hago que el jugador a un pie salte de lado las 3 líneas y de ahí salga con un sprint, toque la red y a partir de ahí haga un smash, ¿sí? Trabajo unipodal, trabajo la propiocepción, trabajo la fuerza, ¿sí? Lo hago con derecha, lo hago con izquierda. Fundamental. Es muy importante, ¿sí?, que esté presente. Por eso sigo insistiendo, saber por qué y para qué. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué día le voy a dar importancia al trabajo de la propiocepción? Hablando sobre jugador que no va al gimnasio, que solamente va 3 veces por semana a entrenar pádel y que no le gusta ser físico, porque lamentablemente el deporte tiene mucho de que no le gusta ser físico. ¿Sí? Creo que ustedes como entrenadores técnicos son grandes responsables que el jugador termine haciendo preparación física. Es lo que le va a dar el plus para poder seguir mejorando. ¿Sí? Hoy por hoy no se concibe un jugador, ¿sí?, profesional o semiprofesional que no haga preparación física. Hoy por hoy el deporte es muy físico y hay que trabajarlo desde temprana edad. Por eso que es fundamental poder empezar con los jugadores cuanto antes, ¿sí? En la escuelita de pádel ya empezar a trabajar la parte física. A ver, otra preguntita más acá que dice, se ve mucho en los partidos hoy los desplazamientos laterales para devolver pelotas rápidas. ¿A qué crees que se debe? Sin duda a que cada vez se juega más rápido. Si ustedes ven World Padel Tour, prácticamente la pelota no pica, se juega todo de aire, ¿sí? Con lo cual cada vez se juega más de frente y acá tal vez retomo un poquito lo que le respondí hoy a Pablo, ¿sí? De la única forma que yo puedo jugar de aire es jugar de frente, constantemente con la pelota delante, ¿sí?, con mucha apertura de cadera, con mucho trabajo, ¿sí?, de pie hacia los lados, ¿sí?, para poder tener control, porque la pelota vuelve muy rápido, ¿sí? A esto hay que agregarle la superficie. Nosotros en Argentina, lamentablemente, ¿sí?, y creo que por muchos años más, porque si seguimos así con un dólar a 130 pesos, ¿sí?, va a ser imposible poder vivir como vive el común de la gente, ¿sí?
porque hoy poner un césped en una cancha es tener que pedirle permiso, ¿sí?, a los gobernantes, con lo cual seguimos jugando sobre cemento, y lógicamente que el deporte es otro, pero nosotros tenemos que pensar y proponer en función, sobre todo si estamos hablando de jugadores que estamos formando, que van a ser profesionales, que van a jugar, ¿sí?, circuito de menores, que van a ir a jugar Panamericano, que van a ir a jugar mundiales. Tenemos que hablar, ¿sí?, y preparar jugadores que van a jugar sobre la superficie que hoy por hoy reina en el pádel, que es el césped, ¿sí?, y donde la pelota se aplasta, donde la pelota no levanta, con lo cual es fundamental poder hacer este cambio, ¿sí?, en la propuesta, ¿sí?, y sobre todo yo insisto mucho en enseñar a trabajar la cadera, en trabajar con la cadera bien baja. Entonces, proponer es fundamental. Bien, una preguntita más y nos vamos. Que ya Kiko calculo que debe tener sueño, son las 12:15 en España, nos está ahí siguiendo. No sé si hay alguien más del primer mundo que está conectado. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Es con relación a los entrenamientos, por ejemplo, acá en Chile casi todos los torneos se juegan en cancha de alfombra, ¿cierto? O de césped, como le llama usted, con vidrio, ¿ya? Y en Quilpué, donde me encuentro ahora por un tiempo realizando clases, Quilpué tiene 2 canchas de cemento con alfombra o césped. ¿Qué opinan ustedes de esa transición de entrenar ahí en una pista que es más rápida, obviamente por la muralla, para después pasar a la de vidrio y en este caso prepararse supuestamente mejor para el próximo torneo o para un eventual torneo? Mira, yo siempre resumo, esto es pádel, ¿sí? Nosotros entrenábamos con la selección de menores en Parque Norte, porque las canchas eran al aire libre. Ese entrenamiento que ustedes vieron de menores de Argentina era la selección con la que fuimos a Melilla. En Melilla fuimos a jugar, como en toda España, cancha de cristal y césped, ¿sí? Y nosotros preparamos el equipo en canchas de cemento, pero al aire libre, ¿sí? Lamentablemente esto va a existir, creo que siempre, ¿sí? Dependés del poder de adaptación que tiene el jugador. Hay jugadores que se adaptan muy rápido, ¿sí? Creo que lo que más dificulta es pasar de entrenar bajo techo y jugar al aire libre, ¿sí? Porque ahí tenés un problema de descoordinación por pérdida de espacio y tiempo, ¿sí? Que eso es mucho más complicado que lo que vos planteás de una superficie distinta en cuanto a la velocidad de la pelota, ¿sí? El jugador en eso se adapta mucho más rápido. Es mucho más complicado el tema del in y del out, ¿sí? Una cuestión de descoordinación y de pérdida de espacio y tiempo. Pero esto es pádel y va a pasar siempre, ¿sí? Va a pasar siempre, lamentablemente, ¿sí? Como a veces vas a jugar un torneo y hay una cancha que tiene césped y vidrio y juegas el primer partido y el segundo partido te toca jugar en muro, ¿sí? Y estás jugando un torneo. O te toca jugar adentro el primer partido y el segundo partido te toca jugar afuera, ¿sí? Creo que ahí es el gran poder de adaptación que tiene el jugador de pádel, que ya sabe con qué cuenta y se termina adaptando, ¿sí? En el tenis no sucede. ¿Eh? Bien. Bueno,
espero que les haya generado dudas. Siempre me gusta generar dudas porque a través de la duda están los nuevos conocimientos y ahí es donde seguimos aprendiendo y es donde seguimos buscando, ¿sí?, las formas, los sistemas y los métodos que cada uno creemos ser los mejores para poder llegar a desarrollar nuestra profesión. El miércoles pasado hicimos el webinar con Óscar Lorenzo y este sábado tenemos el seminario. Dejó un concepto muy claro y que se lo robé, que tiene que ver con amar lo que uno hace. Soy un convencido que todos los que buscamos capacitarnos amamos lo que hacemos, por eso nos seguimos preocupando, por eso queremos seguir cambiando, porque cuando uno se capacita es todo un trabajo que después tiene que hacer en función de esa duda que se generó, en función de ese nuevo concepto que adquirió, ¿sí? Y es mucho más fácil quedarse con lo que yo ya sé, porque ya lo sé y no me toma trabajo, con lo cual todo lo que hago es cerebral, que ir a modificar conceptos y que mi mente le gane al cerebro y poder empezar a pensar un concepto distinto. Sin duda, esto es tiempo de trabajo, plan de acción, ¿sí?, y conocimiento para saber los por qué y los para qué. Y creo profundamente que si este deporte no sigue modificándose, no se sigue adaptando, ¿sí?, creo que no tendrían tantos adeptos y que cada uno que entra se enferma, ¿sí?, porque constantemente tenés que aprender algo nuevo, ¿sí?, porque todo va cambiando. Les agradezco muchísimo. Sí. Evolucionando y rápido. Sí, cada vez más rápido. ¿Sí? Y creo que, sin duda, los jugadores son los grandes responsables, ¿sí?, pero nosotros tenemos gran parte de culpa, ¿sí? Lógicamente, todo de buena culpa, ¿sí?, y de gran responsabilidad y de muy buena responsabilidad de los jugadores que cada vez hacen que el deporte sea más espectáculo, ¿sí? Y creo que lo confirma hoy la gran noticia que el pádel tiene, que la televisión italiana firmó contrato con World Padel Tour para televisar en directo el pádel. Entonces, creo que el deporte despierta, ¿sí?, entusiasmo, ¿sí?, y sin duda que son los jugadores lo que hacen que lo que crean adentro del cubo mágico, ¿sí?, y nosotros tenemos gran parte de culpa porque los ayudamos a crear. Muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta. Seguimos comunicados y seguirán recibiendo las invitaciones para cada uno de los eventos que proponemos. Intentamos siempre aportar desde la capacitación, profesionalismo, ¿sí?, a nuestra gran tarea docente que hacemos. Gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, profe, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Vamos arriba, profe. Estamos en contacto. Gracias, amigo. Un saludo fuerte. Un abrazo. Chao, Javi. Chao, Pablo. Chao, Seba, profe Javier. Chao, chao. Que estés súper. Seba, te espero en el curso. ¿Vos? Sí, vamos arriba. Adiós. Dale, dale. Que sigan bien. Nos vemos ahí. Chao, chao. Chao.